que hay... Tú crees en los, yo qué sé, el decálogo del cuento. Parece que el cuento está mucho más reglamentado. Es decir, cualquiera tiene una teoría sobre el cuento, así debe ser un cuento. Y sobre la novela es escritura desatada, que es lo que decía Cervantes. Todo es novela, pero un cuento tiene que ser esto, tiene que medir esto. ¿Tú crees en los decálogos, en los... Bueno, pero las recetas? ahí pasa algo muy interesante, me parece, y es que en general, si vos te pones a analizar quiénes son esos autores que se ponen a pensar con tanta cabeza cuál es la forma narrativa, ¿no? La forma narrativa, qué movimiento hace cualquier instancia narrativa para poder atravesar al lector y atraparlo. El 95% de los casos son cuentistas. ¿Esos decálogos de quiénes son? De Chekhov, de Carver, de Vonnegut, ¿de quién? De Horacio Quiroga, son todos cuentistas. O sea que hay algo en la cabeza del cuentista que está pensando particularmente en la forma todo el tiempo, que es algo que yo me siento muy en esa línea, ¿no? O sea, quizá por eso, bueno, también habrá ahí también una conexión con los talleres literarios, donde en general, por un tema de tiempo y de espacio, se estudia tanto más el cuento. Sí, pero también eso es muy personal. Como te decía, yo a la hora de escribir novela me siento todavía con esos mismos deseos o con esos mismos intereses, de esos decálogos. Entonces, en ese sentido, esos años de taller a nivel emocional, yo ahí dije, esto no sé qué es, pero es esto lo que quiero, ¿no? Y lo vi tan claramente que incluso cuando terminé en la secundaria y tuve que hacer mi carrera, me fui a Puan, que es la carrera de letras en Argentina, que le llamamos Puan porque la universidad está en la calle Puan. Me fui directo a letras y asistí a algunas clases y en Puan hablaban, no sé, del formalismo ruso, ¿no? de literatura española del siglo XX y todo muy bien, pero yo pensaba acá no vibra nada, o sea, ¿cómo se cuenta una historia? Por eso terminé en la carrera de cine, ¿no? O sea, para mí había algo como que necesitaba mucho entender. Para mí era más importante entender a nivel práctico la literatura, a nivel cómo se cuenta esta historia, ¿no? Gracias. Quería que me dijeras qué podemos hacer para leer más cuentos. O sea, ¿cómo podemos volver a ser niños? Porque empezamos leyendo cuentos. Cuando somos críos, bueno, primero nos los leen y luego los leemos nosotros y luego ya pasamos a detectives, a la novela policíaca, lo que más nos guste, ¿no? Pero cuando todo el mundo hoy dice vamos a hablar de libros, todo el mundo identifica libros igual a novela, no a ensayo, sí, ni a crítica, ni a cuentos. Sí. ¿Qué podemos hacer para volver a ser niños? Sí. Para mí el que dice que no le gusta el cuento es como el que dice que no le gusta el cine. En realidad lo que le pasa es que no encontró al director que le gusta, simplemente. O sea, es como un imposible. O sea, una cosa, por ejemplo, a mí cuando empecé a comprar mis primeros libros, yo adoraba las antologías. No las colecciones de cuentos de autores, sino las antologías. O sea, estos libros donde por ahí venían 20 autores diferentes. Todas las antologías que había en ese momento en Buenos Aires, todas las compré, las adoraba. Porque para mí era un ejercicio como de... Yo estaba buscando mi tradición, ¿entendés? Yo ya sabía que me gustaba el cuento, pero había cuentos que me entretenían y había cuentos que me daban vuelta, me dejaban boca arriba pensando, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? O sea, me colapsaban. Esos cuentos, hay un cuento así para vos, ¿entendés? Pero ¿quién es el que está escribiendo ese cuento? Y para mí las antologías eran como un vistazo muy rápido de autores, ¿no? Entonces, antología del cuento de terror del siglo XXI, antología de la literatura española de no sé qué, todas las antologías me las había leído. Y estaba haciendo eso, estaba como encontrando a los míos. Quizá esa puede ser una posibilidad, ¿no? Ir a las antologías, y hay muy buenas. Y ver, obviamente, también por ahí buscar un escritor que a vos te guste en particular. Por ahí, no sé, hay antologías que están editadas por escritores muy interesantes, ¿no? A ver quién eligió a ese escritor. Y también hay algo que yo hago también de manera natural, porque siempre me gustó el cuento. Por ejemplo, de verdad que alguien me recomienda a un autor
Y yo voy a preguntar si tiene un libro de cuentos. Me parece la mejor manera de entrar a un autor, o sea, pienso, porque hay algo para mí en la forma, o sea, como tratar de... La novela lo hace una vez, es un gesto extraordinario, se abre, se reparte, te acuchilla y se va. Lo hace una vez. Un libro de cuentos lo hace 20 veces. ¿Por qué la gente compra libros de novelas? Es tan mala... No, o sea, es como, no lo puedo entender. O sea, yo siempre voy a ese lugar. Y bueno, si no hay libro de cuentos, me leo la novela, ¿no? ¿Qué va a hacer? Para mí, pensando en un libro de cuentos, yo no es que escribo cuentos y después lo que tengo lo publico. O sea, un libro tiene una forma y un montón de cuentos que aunque estén bien, quedan afuera de ese libro. Porque tiene que haber una... Bueno, no tiene que haber, pero a mí me gusta que haya una atmósfera muy fuerte en común, ¿no? Y que haya algo en todos los cuentos como que se reflejen entre sí, que tengan muchos vasos comunicantes. Esa es como una primera norma para decidir si quedan o no dentro del libro. Y después, quizá la más importante es, de verdad, me gustaría que cada cuento, me gusta, casi es pretencioso decir eso, pero me gustaría pensar que cada cuento de verdad golpea fuerte, por decirlo de alguna manera. Si no, no tiene sentido, ¿no? Y hay algo de ese golpe que a veces, por ejemplo, hay cuentos que son correctos, pero que no tienen. Entonces dices, este cuento es correcto, o sea, no hay nada malo en este cuento, pero no tiene ese golpe. ¿Quién soy yo para usar del tiempo del lector si no hace ese gesto, ¿no? O sea, para mí, y ahí está, quizá esto de lo emocional que me preguntabas tiene que ver con eso. Yo pensaba que cuando un cuento llegaba a mi cabeza tenía que ver con las ideas. De pronto se me ocurrió esto, ¿no? Y aparece algo que era de carácter argumental. Hay un tipo que llega a un bar ¿no? Pero después con el tiempo me fui dando cuenta que es algo mucho más profundo. En realidad, lo que aparece primero es una emoción. Pero con emoción parece algo que estoy hablando de algo muy... Es súper precisa la emoción, pero súper precisa. Y la única manera me encantó la palabra que usaste vos, de despachar esa emoción en el pecho del otro, es haciendo ese único recorrido particular a través de un texto. Tenés que hacer todo este gesto para que esta emoción tan particular llegue al pecho del otro, ¿no? Y eso para mí es, cuando un cuento logra hacer eso, entonces está dentro, ¿no? Si no lo logra, no tiene sentido. Y no me gusta verlo entre los otros cuentos.